Muy buenas noches, perdón, muy buenas noches mis amados hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, qué bueno podernos reunir por este medio nuevamente para escudriñar la palabra. Antes que nada queremos iniciar adorando un momento al Señor, diciéndole cuán bueno y cuán importante es Él para cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y eres bueno siempre, en toda circunstancia y en todo momento, Señor. Siempre tú estás trabajando para el cumplimiento de tus planes de bien para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador, pero eres también nuestro Padre, nuestro Libertador, nuestro Sanador, nuestro Restaurador, Señor. Eres nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra confianza, Padre. Gracias, Señor, porque nada nos falta en ningún bien y porque tú nos das todas las cosas para que las disfrutemos, Señor. Tú provees todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor, y nada nos falta, Padre. Gracias, Señor, porque eres un buen Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú estás haciendo, por lo que harás, pero por sobre todo, Señor, por quien tú eres, un Dios bueno, santo, poderoso, justo, lleno de amor, de misericordia, de gracia, de justicia, de verdad, Señor. Gracias, Padre. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, y te pedimos que por tu Espíritu Santo tú nos guíes, Señor, a toda verdad en tu palabra, y que también, Señor, tu palabra rompa todo yugo de mentira, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, al conocimiento de tu voluntad para con cada uno de nosotros, a la obediencia a tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos reunir en esta noche. Muchas gracias por conectarse, por sintonizarnos, y vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy, que es el tema es una adoración extraordinaria. El tema de la adoración es un tema, como todos los temas de la palabra, un tema importante. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y notemos algo, Dios dice que Él busca muy pocas cosas en su palabra. Busca intercesores, busca quien se ponga en la brecha delante de Él, y busca adoradores. La adoración es importante. La adoración es una forma en la cual usted y yo, si bien no podemos pagar la salvación que Él ha hecho en nosotros, ni nada de lo que Él ha hecho en nosotros, es una forma de reconocer ese regalo tan grande y tan maravilloso que Él nos ha hecho. Hay dos niveles de la adoración. El nivel normal, digámoslo así, de la adoración es cuando usted y yo entonamos en la alabanza algunas canciones que son un ritmo muy lento, un ritmo cadencioso, digámoslo así, no son alabanzas de un ritmo muy ligero. A eso le llamamos adoración. Sin embargo, eso no es adoración. Esta música es alabanza, pero esa alabanza es parte de la adoración, pero la adoración va mucho más lejos de cantarle un canto al Señor. La adoración es un estilo de vida. La adoración, usted ha oído la expresión entre dos enamorados de te adoro. Bueno, parte de la adoración es eso, un amor apasionado, un amor, valga la redundancia, enamorado, un amor que se derrite por el otro. Esa es una parte de la adoración, pero en cuanto a la expresión bíblica de la adoración, no solo implica ese amor apasionado, ese estar enamorado del Señor, sino que también implica rendición, implica entrega,
implica obediencia. En un mundo como el mundo moderno, tan lleno de egoísmo, cargado de conceptos de éxito, de triunfo, de competencia, de conquistar, etcétera, hablar de ceder y rendirse no es muy popular. Sin embargo, ambas cosas van incluidas dentro de la verdadera adoración, dentro de esa adoración extraordinaria. Pero el concepto, sea popular o no, el concepto de adoración, sea popular o no en la modernidad, en las escrituras sigue siendo exactamente el mismo, y el deseo del corazón de Dios sigue siendo también exactamente el mismo. Él sigue buscando a esos adoradores en espíritu y en verdad, y esa intención, de la manera que la palabra no cambia, Dios no cambia tampoco. Esa intención de buscar adoradores en el Señor, de parte del Señor, no cambia. Como ya mencioné, la adoración, aparte de ser un amor intenso, también implica un darse por vencido, un ceder ante aquel a quien se adora. Darnos por vencidos ¿a qué? Darnos por vencidos a la vida egocéntrica. Cuando yo adoro, el centro de mi vida deja de estar en mí y pasa a estar en el Señor. La vida ya no se trata de mí, se trata de Él. De la misma manera que cuando dos personas están enamoradas, cada uno cuando están muy enamoradas, cada uno lo que trata de hacer es complacer al otro. Y eso implica una negación de sí mismo. No busca ser complacido, sino complacer. De la misma manera, la adoración a Dios es un buscar complacer a Dios, es un rendir mi vida egocéntrica, es un rendir mi ego, es darme por vencido, a ser dominado, controlado, manejado, impulsado por el ego o por la vida egocéntrica. Ya no se trata de ser Dios en mi propia vida y pretender controlar yo mi vida y controlar la vida de los demás y las circunstancias, sino se trata de una entrega total, completa, absoluta en todos los ámbitos de la vida, en todas las situaciones de la vida a Dios. Es ceder frente al Espíritu Santo que nos es dado para ayudarnos a vencer y hacer morir las obras de la carne, de la vida egocéntrica. Es la derrota. La adoración significa la derrota de la carne, la derrota de la vida egocéntrica. Y recordemos que esto es un principio fundamental en la palabra. Juan capítulo 3, versículo 30 nos enseña que es necesario que Él crezca y que nosotros muramos, nosotros menguemos. Por el otro lado, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24 y otros versículos en la palabra de Dios nos recuerda que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Y ese negarse a sí mismo significa negarme a seguir mis propios pensamientos, mis propias cosas que me parecen derechas en mi propia opinión, pero que su fin es muerte, es separación de Dios. Es un entregarme total y completamente, ya no a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios dice que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre y lo presentemos delante del Señor, que es nuestro culto racional. Otra vez, la negación de nosotros. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos habla de la meta de la adoración. Y la meta de la adoración es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es la meta de la adoración. Por supuesto que a la adoración extraordinaria, a la verdadera adoración, no llegamos de la noche a la mañana. Es un proceso. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de procesos y nuestra transformación es un proceso. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Entonces, llegarnos a convertir en verdaderos adoradores es un proceso, no es un evento, no es una cuestión de un momento el domingo en la mañana en nuestra vida eclesiástica, sino que es un proceso que invade toda nuestra vida, todas las circunstancias, todas las áreas, todo el tiempo. Y eso obviamente lleva un proceso. Es despojarnos, ese proceso equivale a lo que dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del hombre nuevo que está creado según la justicia y la verdad de Dios. Otra palabra que nosotros podemos usar y que la Biblia usa para definir la verdadera adoración, esa adoración sobrenatural, es la palabra consagración. Y consagración se refiere a una vida que está completamente dedicada al Señor, que está completamente dedicada para el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida, para vivir en el diseño de Él para nuestra vida, para vivir en los planes de Él, que son planes de bien para darnos un futuro y una esperanza. Es una vida en la cual ya dejo de ser yo y de buscar mis intereses para que el Señor se deleite en mí. Es como dice la palabra, como dice la novia del libro de Cantares, en el capítulo número 7 y versículo 10. Yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Si ustedes se dan cuenta, ya la vida para ella, la vida ya no se trata de ella, se trata del Señor. Y aquí hay una clave. Cuando mi vida se trata del Señor, el Señor es mi vida. Y si el Señor es mi vida, el gran yo soy es mi vida. ¿Y qué significa el gran yo soy? Que nos habla la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 14. El gran yo soy es: yo soy todo lo que tú necesitas. Eso es lo que significa cuando Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que quien lo envió es el yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy es: yo soy todo lo que tú necesitas para tu vida. Entonces, cuando yo me entrego completamente al Señor, yo lo tengo todo para mi vida. Así como el Señor, yo le doy todo al Señor en mi vida, el Señor me da todo para mi vida. Es una entrega, no es una entrega unilateral, si nos damos cuenta, es una entrega bilateral. El Señor ya lo entregó todo por mí, ahora yo lo entrego todo por Él. Y cuando yo entrego todo por Él, dice la palabra que dando es como recibimos, y que si damos recibiremos medida buena, apretada, remecida, rebosando en nuestro regazo. Yo le doy al Señor mi vida y el Señor me da su vida. Y su vida es mejor que la mía, y su vida es más plena que la mía, su vida es más completa que la mía. Su vida es más próspera que la mía, más abundante que la mía. Entonces es un buen trato, un buen propósito. Dijimos hace un momento que la verdadera adoración, esa adoración sobrenatural, es vivir en los propósitos de Dios. ¿Y qué es vivir en los propósitos de Dios? Lo primero es ser salvo. La palabra de Dios dice que el deseo del corazón del Señor es que todos seamos salvos, vengamos al conocimiento de la verdad. Ese es lo primero. Lo segundo, el segundo propósito del Señor es que crezcamos en Él. La palabra nos enseña en Mateo 28, versículos 18 al 20, que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es hacer discípulos? Enseñarles a guardar lo que Él nos ha mandado. Entonces, es crecimiento. No solo se trata de ser salvos, sino de aprender y de vivir todo lo que el Señor nos ha mandado. Pero hay otro propósito también. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que el propósito de Dios es que la imagen, el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Entonces es también
La adoración implica ese proceso en el cual somos transformados para que nuestro carácter deje de ser el viejo carácter, el carácter humano, mundano, natural, y se convierta en el carácter de Cristo. Y por el otro lado, todo esto se complementa con que le sirvamos. La palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de servir al Señor. Y por ejemplo, en Isaías 41:9 nos dice que nos llamó de tierras lejanas, que equivale a la salvación, y nos dijo, mi siervo eres tú. Por el otro lado, la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, nos recuerda que somos colaboradores de Dios. Y también la palabra en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16, nos dice que somos la sal y la luz de la tierra. ¿Para qué? Para frenar la corrupción. Estamos en la tierra para hacer un servicio al mundo de frenar la corrupción, de evitar que la corrupción sea mucho mayor de lo que ya es. Aparte, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17 y 18 que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas y que todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, ahí le he mencionado una buena cantidad de pasajes en las Escrituras donde implica, que nos habla de que el propósito de Dios también es que le sirvamos. Aparte de ello, también la palabra de Dios nos habla que el propósito de Dios es que seamos sus hijos, pero hijos obedientes. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, es decir, papito. Pero la característica fundamental del Hijo está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. Un hijo auténtico de Dios quiere ser como el Padre, quiere ser obediente. ¿Por qué? Porque la obediencia es ser santo y la naturaleza del Padre es santidad. Entonces la adoración implica todo eso, implica ser salvo, implica el crecimiento en Cristo para convertirnos en discípulos, implica el ser hijos de Dios y vivir de manera obediente con Él, implica servirle, implica ser transformados en nuestro carácter al carácter de Cristo. Y todo esto es, como ya mencionamos, un proceso. La adoración abarca todo esto, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y Dios busca todas estas cosas, busca el cumplimiento de todos estos propósitos. Entonces, el ser un adorador implica cumplir todos esos propósitos de parte de Dios, y eso es un proceso, no sucede de la noche a la mañana, e incluso a veces vamos creciendo en una parte de ese propósito y después esta se estanca y crecemos en otra, y así nos vamos y nos vamos nivelando de tal manera que vayamos creciendo cada día al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, como es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, como lo dice la palabra también en Efesios capítulo 4, versículo 13. O sea, si nos damos cuenta, la verdadera adoración es aproximarnos cada día más y más a la imagen de Dios. Y la adoración implica entonces una entrega completa, total de todos los aspectos de nuestra vida a Él de una manera gradual, de una manera paulatina. No sucede de la noche a la mañana, va a ser un proceso que va a durar toda nuestra vida, lo cual no implica que no nos enfoquemos en que cada día ese proceso avance. Mientras más avanza ese proceso, más nos parecemos al Señor, y mientras más nos parecemos al Señor, más vida abundante, más vida plena vamos a tener aquí en la tierra. Y no solo nosotros, sino también los nuestros. Debemos reconocer algo que en la palabra de Dios está sumamente claro. Dios es un Dios de todo o nada. Dios quiere todo. Por supuesto,
que si no lo damos todo, pero somos salvos, vamos a tener la eternidad, pero nuestra posición en la eternidad va a variar. ¿Por qué? Porque al Señor no está esperando que nosotros estemos medio pie en Él y medio pie en el mundo. El Señor espera que usted y yo estemos plenamente en Él, que tengamos una vida totalmente para Él. Y la palabra de Dios nos habla con la claridad, con total claridad acerca de eso. Por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19 al 20, el Señor dice: hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues tú la vida y la bendición para que te vaya bien. No hay un término medio ahí. Por el otro lado, en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 16, Dios le reclama a la iglesia de Laodicea que no es ni fría ni caliente, sino que es tibia, y como tibia la vomitará de su boca. Lo mismo que si es fría, que si es incrédula. Entonces el Señor es Dios de extremos. También en la palabra de Dios dice: el que no es conmigo desparrama, el que no es conmigo es contra mí. Y así podemos encontrar, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 también, la palabra de Dios dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción, mas si siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Por el otro lado, también en Romanos, en el capítulo 8, versículos del 5 al 8, dice que los que piensan en la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, en las cosas terrenales. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Y que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, Dios es un Dios de absolutos. Dios es un Dios de todo o nada. Para Dios no hay grises, o blanco o negro, o soy salvo o estoy condenado. De hecho, es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no cree en Él será condenado. ¿Por qué? Porque no cree en Él. Pero el que cree en Él será salvo. Solo hay dos posibilidades. Hay una puerta estrecha, una puerta ancha. Hay un camino angosto y un camino ancho. Usted y yo tenemos que tener claro que Dios es un Dios de extremos. Es un Dios de todo o nada. La palabra, ¿esto qué implica? Si la adoración es un estilo de vida, y es un estilo de vida que yo entrego a Dios. Si yo no he entregado mi vida a Dios, si no he consagrado mi vida a Dios, ¿a qué la tengo consagrada? ¿A quién estoy adorando? Estoy adorando a la carne. Y al adorar a la carne, ¿a quién adoro? Adoro al diablo. Entonces, necesitamos tener claridad en esas cosas. Dice la palabra que el que ama al mundo es enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios, el mundo lo va a rechazar. No podemos quedar bien, como dice un dicho, aquí no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. O queda bien con Dios, o va a quedar bien con el diablo. Si queda bien con Dios, una vida plena, una vida abundante, una vida de cumplimiento de sus planes para nosotros. Si está quedando bien con el diablo, muerte, corrupción, perdición, condenación. Así que necesitamos decidirnos. Hoy en el mundo, en la modernidad, cuesta mucho los compromisos. En la modernidad no queremos compromisos. En la modernidad la gente anda buscando ambigüedades, anda buscando sí pero no. Sin embargo, en el Señor no es sí pero no. En el Señor es sí o no. Si es sí, va a ser un cambio gradual, pero siempre debe haber una definición. Siempre necesitamos tener un enfoque. Entonces, nuestro enfoque en el cumplimiento de los propósitos de Dios para nosotros, el enfoque global sería entonces adoración. Es
¿Por qué? Porque la adoración lo implica todo. Adoración implica obediencia, adoración implica santificación, adoración implica consagración, adoración implica renunciar al yo, adoración significa vivir mi vida para Cristo totalmente, adoración significa que mi vida está dedicada y enfocada a servir al Señor, a ser parte de su familia, a crecer en el conocimiento de Él, etcétera. Entonces, la vida, nosotros como creyentes necesitaríamos estar enfocados en esa adoración, en ser radicales en esa adoración, en ser radicales en cuanto a estar con Dios. Si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ojo, si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, necesitaríamos ser íntegros en esa entrega, es decir, darlo todo para Él, no darnos a medias, no darnos poquito, no darnos en lo que nos sobre o solo en lo que nos convenga o nos interese. La vida del creyente debe ser una vida de integridad, y si le entregamos nuestra vida a Cristo, esa entrega debe ser total. No puede ser que solo le entregue un brazo y no le entregue lo demás. ¿Por qué? Porque un brazo fuera del cuerpo no sirve para nada. Un ojo fuera del cuerpo no sirve para nada. Es una entrega parcial. Déjeme aclararle este punto. Una cosa es la salvación y otra cosa es la vida cristiana. La salvación ocurre en el momento en el cual usted y yo creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y eso implica perdón de pecados y un sello en nuestro pasaporte espiritual para vivir en la eternidad con Dios. Eso es salvación. Ahora, la vida cristiana es otra cosa. La vida cristiana comienza a partir de la salvación y es un desarrollo continuo hacia mejores y mayores niveles de vida plena, de vida abundante, de vida próspera. Para vivir esa vida, necesitamos la adoración. Necesitamos esa radicalidad de ser adoradores en espíritu y en verdad. No podemos pretender tener acá en la tierra vida plena, vida abundante, vida próspera sin una entrega radical al Señor. Una cosa es ser salvos y otra cosa es que entremos al reino. Una cosa es ver el reino. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3, versículo 3, que para ver el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. Pero también dice, para entrar en el reino de Dios necesitamos nacer del agua y del Espíritu. No es lo mismo ver que entrar. Por lo tanto, no es lo mismo nacer de nuevo que nacer del agua y del Espíritu. Cuando somos salvos, nacemos de nuevo. Para entrar al reino, que es la parte, que lo resumimos en la palabra de adoración, debemos nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu, es decir, esa regeneración, esa transformación de vida de la que nos habla Efesios 4, 22 al 24, de despojarnos del hombre viejo y vestirnos del hombre nuevo, o lo que nos dice Romanos 12, 2, de despojarnos de la vieja manera de vivir, como vive el mundo, de la vieja manera de pensar, y que renovemos nuestro pensamiento para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿El Señor quiere que todos sean salvos? Sí, pero el Señor quiere más allá. El Señor no se conforma con darnos lo mínimo. El Señor nos quiere dar lo mejor. Y lo mejor es una vida plena, una vida abundante, pero esa vida requiere una consagración, esa vida requiere ser una vida de adoración, una vida de entrega completa y absoluta al Señor. Para que podamos entregar nuestra vida plena al Señor en adoración, en consagración, necesitamos vencer los obstáculos que la carne, el ego, manifiestan. La carne y el ego no van a querer morir por sí solos, hay que hacerlos morir. Algunos de los productos del ego
son el orgullo, el temor, la desconfianza, la incredulidad, etcétera. Pero el mayor enemigo o la mayor manifestación de un ego que está vigente en nuestras vidas es el orgullo. El orgullo es contrario el orgullo es autosuficiencia, es contrario a la humildad, que es la dependencia total de Dios, es decir, adoración. Entonces, el orgullo es lo mismo que pretender ser Dios para sí mismo, es decir, yo determino lo que es bueno para mí, yo determino mis normas de vida, yo determino lo que quiero hacer, yo determino lo que no quiero hacer. Es como ser, el orgullo nos lleva a usurpar el papel de Dios en nuestras vidas. El ego no quiere admitir que usted y yo somos criaturas débiles y sin poder, que ni siquiera podemos controlar nuestras propias reacciones, pensamientos, actitudes, etc. ¿Sabe qué define el ego? Le voy a dar un punto que define el ego. El ego es a mi manera. El ego es yo soy el rey. Usted se recuerda de esas dos canciones, son las dos canciones más exitosas que ha habido en la historia de la música en el mundo. La de A Mi Manera, y en la música ranchera, la de Yo Sigo Siendo el Rey. Eso es vida egocéntrica, eso es ego. Es yo soy el que mando en mi vida. Dios a un lado, Dios solo cuando yo lo necesito, Dios solo cuando yo quiera. Solo un poquito de Dios, pero en mi vida mando yo decido qué es lo que pienso, yo decido qué es lo que quiero hacer, yo decido lo que se me dé la gana, en pocas palabras. La verdadera, el ego, notemos algo acá, el ego en realidad no es una fortaleza. El ego es una debilidad. ¿Por qué? Porque el ego nos lleva a la muerte. Entonces se convierte en una debilidad. Pero nuestra fortaleza es Dios. La palabra de Dios nos lo enseña claramente. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo reconozco mi debilidad, entonces ¿de quién voy a depender? Del Señor, no de mi ego, no de la carne, no de mis propios recursos, de los recursos de Dios. El orgullo, además de esto, notemos algo acá. Hay gente que dice que yo estoy orgullosa de mí, yo estoy orgullosa de lo que he alcanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta de un problema acá. ¿Dónde está el origen del orgullo? El origen del orgullo está en Satanás. ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Yo me sentaré a la par del Altísimo, pondré mi trono a la par del trono del Altísimo. Yo subiré, yo haré, yo esto, yo. Y eso fue el resultado de su caída. El orgullo delante del Señor es un pecado aborrecible. ¿Por qué razón? Porque el orgullo refleja la naturaleza del diablo, no la naturaleza de Dios. Por eso la palabra dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, que Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, a los jactanciosos, a los vanidosos, a los que menosprecian a otros, a los que se sobrevaloran, pero da más gracia al humilde. No puedo ser un adorador si soy orgulloso. Para ser un verdadero adorador, debo hacer morir el orgullo. Para ser un verdadero adorador significa depender total y completamente del Señor, y para ello necesito hacer morir la carne por el Espíritu Santo en mí. Las razones por las cuales las personas rechazan el ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, o lo que es un obstáculo. Puede ser que en su mente lo quieran, pero como dice Pablo, con mi mente quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Hay por lo menos
elementos que nos impiden ser un verdadero adorador. Hablamos del orgullo, pero también hablamos de la incredulidad. La incredulidad es no creer que Dios es quien es y que Dios hace lo que Él dice que va a hacer. Y la incredulidad va acompañada del tercer elemento, que es la desconfianza. Cuando yo estoy en incredulidad, estoy desconfiando del Señor. Y estoy diciendo, en otras palabras, no es cierto que Dios diga esto y el otro, yo no lo creo, y entonces estoy haciendo a Dios mentiroso. Y el otro es la rebelión, que es también resultado del orgullo. Entonces, la rebelión es no, yo voy a hacer lo que yo creo conveniente. Y miren, tenemos muchos ejemplos en la vida de los creyentes en cuanto a esa rebelión que nos impide ser verdaderos adoradores. Una de ellas es tomar decisiones sin consultar al Señor. Es como decirle al Señor, yo sé mejor lo que me conviene que tú, yo no necesito que tú me des el consejo ni que tú me des la guianza. Yo soy suficiente más que suficiente para tomar mis propias decisiones. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en nuestras vidas es muy sutil. ¿Qué fue lo que el diablo, qué fue lo que el diablo, el mundo y la carne nos enseñó a vivir cuando estábamos en el mundo? Nos enseñó a vivir independientemente de Dios, a no considerarlo. Nos enseñó a vivir de acuerdo a nuestras propias formas, a nuestros propios gustos, a nuestros propios deseos, no a vivir bajo la voluntad de Dios. Hoy, para ser verdadero adorador, necesito vivir bajo la voluntad de Dios y me conviene vivir bajo la voluntad de Dios. Le mencioné hace un rato que no es lo mismo ver el reino de Dios que entrar en el reino de Dios. Cuando yo entro en el reino de Dios, yo voy a vivir todo lo que es el reino. Cuando lo veo, solo lo estoy viendo de lejos, pero no lo estoy experimentando. Pero cuando entro en el reino de Dios, voy a experimentar todo lo que es el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios, además de salvación, es liberación, restauración, transformación, fortaleza, seguridad, provisión, sanidad, santificación, obediencia, revelación, respuestas de parte de Dios. La palabra lo resume en 3 palabras. En Romanos capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de Dios no es comida y bebida, lo cual no implica que no exista eso en el reino de Dios y que no sea parte del reino de Dios, sino que su esencia no es comida ni bebida, sino que su esencia es justicia, paz y gozo. Notemos 3 temas: justicia, paz y gozo. ¿Y la paz y el gozo de dónde derivan? Del amor. Entonces, el reino de Dios es amor, justicia, paz, gozo y todo lo que deviene de eso. Es decir, una vida plena, pero para ello necesito entrar en el reino de Dios. No solamente ver el reino de Dios, sino entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es? ¿Y cómo entro al reino de Dios? La palabra nos lo enseña también. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, hacer la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios es obedecer, y hacer la voluntad de Dios y obedecer implica adorar. Ser un adorador. Entonces, el verdadero adorador es el que va a disfrutar de la plenitud del reino de los cielos. Por eso es tan importante la adoración. Por eso es tan importante que hablemos del tema de la adoración. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de este tipo de rendición, de consagración, de adoración. Pero voy a tomar 2. El primero es Abraham. Dios le dice, fíjese lo que le dice Dios. Dios le dice, Abraham, deja todo lo que es tu seguridad terrenal. Vete de tu tierra, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera se la estaba diciendo, ni se la estaba describiendo.
Abraham tenía que morir a su yo para obedecer lo que Dios le estaba diciendo y creerle a Dios. Y le creyó, entregó, se consagró, se dedicó, se rindió, se dio por vencido ante Dios, que son los términos que están alrededor de la adoración. ¿Y qué pasó con Abraham? Dice la palabra que por cuanto Abraham le obedeció al Señor, en primer lugar, se convirtió en el patriarca de Israel. Israel desciende de Abraham. En segundo lugar, se convirtió en el padre de los que tienen fe, es decir, de todos los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es el padre de la fe. Y en tercer lugar, fue tremendamente bendecido en todas las áreas de su vida. En Génesis capítulo 13, versículo 2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, una vida próspera, una vida abundante, una vida plena, pero una vida totalmente rendida a Dios. Y el mayor ejemplo de rendición que podemos tener, aparte de esta obediencia de salir de donde tenía todo a una tierra donde era todo una incógnita, es cuando él decide, cuando Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, dame a tu hijo Isaac. Y él estuvo dispuesto a sacrificarlo, creyendo que Dios era más que suficiente para resucitarlo de entre los muertos, porque era el hijo de la promesa. Y le creyó a Dios hasta la última consecuencia, hasta las últimas consecuencias, al punto que Dios se presenta con Abraham en el último momento, cuando él ya iba a sacrificar a Isaac, y le dice: Abraham, suficiente, ya me demostraste que tú crees en mí, que eres un verdadero adorador, que eres totalmente obediente, basta, ahí hay un cordero, suelta a Isaac, y lo recibió de nuevo como que si Isaac hubiera resucitado. Y el otro caso es el caso de Jesús. Jesús se rindió hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, dice la palabra, y aún en su muerte adoró al Señor. Él adoró en la forma de obediencia, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. Jesús no quería, en algún momento no quería ir a la cruz. Por eso ora en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos: Padre, si quieres, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Eso es estar rendido a la voluntad de Dios. Eso es ser un verdadero adorador. ¿Y qué nos dice Jesús? Así como yo he hecho, ustedes también hagan. Ejemplo les he dado para que como yo he hecho, entonces ustedes hagan. ¿Y cuál fue la consecuencia? Mire, siempre la consecuencia de la adoración, de una adoración sobrenatural, de una rendición y consagración al Señor, es algo mucho más allá de lo que usted y yo nos imaginamos. Mire lo que pasa con Jesús después de que Jesús hace ese acto de adoración, de ir hasta de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En primer lugar, el Señor lo resucitó. Dios lo resucitó. En segundo lugar, es el autor de salvación para todos nosotros. Miles de millones de personas fuimos bendecidas por su vida. Y Él es el Señor y el Salvador de miles de millones de personas a lo largo de toda la historia. Número 3. Recibió de vuelta toda la gloria que había dejado para hacerse hombre. Y número 4. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y además de ello, le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nos lo dice Mateo 28 al 19. Una vida de adoración no es solamente una forma de vida. La vida de adoración es la verdadera vida, donde se manifiesta nuestra verdadera identidad, donde se manifiesta la plenitud de vida, donde se manifiestan los mayores niveles de bienestar. La vida de adoración es una vida de libertad de las exigencias del yo, de la esclavitud del ego, del pecado, de la muerte. Es la única manera de vivir plenamente. Es una vida
de victoria y de plenitud. Recordemos lo que dice Gálatas 2:20, un verdadero adorador es igual a ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en la vida terrenal, lo vivo en la fe, en la obediencia al Hijo de Dios. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice la palabra: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La verdadera adoración nos lleva a experimentar la gloria. ¿Y qué es la gloria? La plenitud. ¿Qué es la gloria? Experimentar todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace. Vale la pena enfocarnos en vivir cada día una vida de adoración sobrenatural, de adoración extraordinaria a Dios. Y eso solo depende de dos cosas. Uno, de que usted y yo estemos enfocados en ello. Que esa sea la meta de nuestra vida. Esa es la primera condición. Y la segunda ya la tenemos. Es que el Espíritu Santo que está en nosotros nos guíe, nos ayude, nos fortalezca y nos lleve de gloria en gloria a ser transformados en la imagen de Cristo, que es la imagen de un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Así que, mis amados hermanos, a enfocarnos. Nos conviene enfocarnos. Los tiempos que están por venir pueden ser tiempos muy difíciles. Pero si usted y yo estamos enfocados en el propósito de Dios de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, usted y yo vamos a experimentar una vida plena, vamos a experimentar una vida en victoria, vamos a experimentar una vida en firmeza, como dice la palabra en Efesios capítulo 6. Versículos del 10 al 13, si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a soportar los dardos de fuego del maligno en el día malo y vamos a permanecer firmes. Y así que yo le invito a que si no lo hemos hecho, a que redefinamos nuestra vida como creyentes, de tal manera que nuestra vida como creyentes sea una vida de un verdadero adorador en espíritu y en verdad, es decir, una persona total y completamente entregada a Dios. Esa entrega es la entrega que vale la pena. Abraham se entregó completamente a Dios y ya vimos, tuvo una vida de bendición, una vida de plenitud, una vida extraordinaria que perduró aún y perdura aún, sus resultados perduran aún después de miles de años de estar vivo. Así que yo le invito a que meditemos en esta palabra y no solo la meditemos, que la interioricemos, que esa palabra quede en nuestros corazones, no solo guardada, sino quede en nuestros corazones para vivirla cada día. La palabra adoración implica todo lo que es el propósito de Dios para nuestra vida, abarca todas las dimensiones de nuestra vida. Si nos enfocamos en eso, vamos a vivir una vida en plenitud, una vida en abundancia, una vida en victoria, una vida en constante transformación. Y recuérdese, es un proceso que dura todos los días de nuestra vida. Es un proceso hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, mis amados, muchísimas gracias por haberse conectado a esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales para que también sea de bendición para ellos. Aparte de que le quiero dar las gracias por haberse conectado. Es una bendición tenerlos en estas transmisiones. Nos alientan, nos animan. Aparte de que nos sirven también para ir creciendo juntos en el propósito y cumplimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Y les recuerdo que tenemos estas transmisiones
el martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. El martes y jueves son estudios bíblicos. El miércoles es un miércoles de recarga con una cápsula de fe. Aparte, le invitamos a nuestros servicios los domingos a las 10:30 de la mañana en Oakland Mall, en Cinépolis, sala número 7. Ahí lo esperamos. Si usted no tiene una congregación, no pertenece a ninguna, nosotros lo esperamos con los brazos abiertos. Si usted pertenece a una congregación, por favor, no deje de congregarse este fin de semana, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Aparte de ello, les recuerdo que tenemos otros 3 recursos para bendecir su vida, para edificar su vida, con estudios tanto escritos como en audio y en video. Y estos son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net. Aparte, el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi y el canal de YouTube a nombre de Iglesia Cristianación. Son recursos de acceso gratuito, sin costo, para bendición de su vida. Aprovéchelos que es para seguir edificándose en el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos primeramente Dios el próximo martes a las 7 de la noche por este mismo medio, y les deseo que tengan una lindísima noche, un bendecido fin de semana en el Señor, y les mando un abrazo. Bendiciones para todos.